Hola, soy Jordi. Este artículo ha sido realizado íntegramente con inteligencia artificial. El texto está extraído de la web elpaís.com. Esta tarde vamos a hablar sobre cómo la Autoridad de Protección de Datos irlandesa había pedido previamente a la compañía de Mark Zuckerberg que diera este paso. Esta noticia está basada en la escrita en El País por Reuters. Meta detiene su proyecto para entrenar a la IA con publicaciones de Facebook e Instagram en Europa. El ambicioso proyecto de Meta para entrenar inteligencia artificial utilizando datos de Facebook e Instagram en Europa ha provocado un importante debate y ha planteado preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios y la protección de datos. La decisión de detener esta iniciativa ha sacado a la luz la compleja red de desafíos regulatorios y consideraciones éticas que enfrentan gigantes tecnológicos como Meta. Este artículo profundiza en la descripción general del proyecto de capacitación en IA de Meta en Europa, explora las controversias que rodean el uso de datos de las redes sociales, analiza los obstáculos legales y las implicaciones para la privacidad del usuario, y examina las razones detrás de la decisión fundamental de Meta de suspender el proyecto y sus posibles repercusiones. Descripción general del proyecto de capacitación en inteligencia artificial de Meta en Europa. Introducción al proyecto Meta con datos de Facebook e Instagram. El ambicioso proyecto de Meta para entrenar inteligencia artificial usando datos de Facebook e Instagram en Europa se ha topado con un obstáculo, lo que ha suscitado inquietudes sobre la privacidad de los datos, implicaciones éticas y desafíos regulatorios. Preocupaciones y controversias en torno al uso que Meta hace de los datos de Facebook e Instagram. Preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos. El uso de datos personales de Facebook e Instagram para la capacitación en inteligencia artificial plantea importantes preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos, ya que los usuarios se preocupan por cómo se utiliza y protege su información. Implicaciones éticas del entrenamiento de la IA en los datos de las redes sociales. Las implicaciones éticas de entrenar la IA con datos de las redes sociales incluyen posibles sesgos, falta de transparencia y el riesgo de explotación, lo que lleva a un acalorado debate sobre el uso responsable de información tan sensible. Desafíos regulatorios y legales que enfrenta Meta en Europa. Reglamento Europeo de Protección de Datos. Meta enfrenta desafíos para cumplir con estrictas regulaciones europeas de protección de datos, como GDPR, que requieren transparencia, consentimiento y responsabilidad al manejar datos de usuarios de Facebook e Instagram. Cuestiones de cumplimiento legal. Al navegar por el complejo panorama legal de Europa, Meta debe abordar cuestiones de cumplimiento relacionadas con las leyes de protección de datos, los derechos de privacidad y el uso de información personal confidencial en el entrenamiento de IA, lo que presenta un obstáculo legal importante. Impacto en la privacidad del usuario y las leyes de protección de datos. Derechos de los usuarios y transparencia de los datos. El impacto del proyecto en la privacidad de los usuarios subraya la importancia de la transparencia de los datos, los derechos de los usuarios y el consentimiento informado, destacando la necesidad de una comunicación clara y responsabilidad en las prácticas de manejo de datos. Desafíos en la aplicación de las leyes de protección de datos. Hacer cumplir las leyes de protección de datos plantea desafíos para garantizar el cumplimiento, la rendición de cuentas y la supervisión, especialmente en el contexto de la capacitación en IA con datos de redes sociales, lo que enfatiza la necesidad de marcos regulatorios y mecanismos de aplicación sólidos. La decisión de Meta de detener el proyecto, razones e implicaciones. Meta, anteriormente conocido como Facebook, recientemente causó sensación al suspender su proyecto destinado a entrenar inteligencia artificial utilizando publicaciones públicas de Facebook e Instagram en Europa. La decisión ha provocado debates y despertado la curiosidad tanto entre los entusiastas de la tecnología como entre los usuarios ocasionales. Profundicemos en los factores detrás del audaz movimiento de Meta y lo que podría significar para el futuro. Factores que llevaron a la decisión. Las preocupaciones sobre la privacidad y la protección de los datos han estado al frente de muchas conversaciones en la era digital. Con el aumento de regulaciones más estrictas, especialmente en Europa con el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, Meta probablemente enfrentó una presión y un escrutinio crecientes con respecto al uso de datos personales para la capacitación en IA. La decisión de la empresa de detener el proyecto podría verse como un paso proactivo para abordar estas preocupaciones y priorizar la confianza de los usuarios y el cumplimiento de las regulaciones en evolución. Además, no se pueden pasar por alto las implicaciones éticas del uso de contenido generado por el usuario para la formación en IA. El riesgo de amplificar inadvertidamente sesgos o perpetuar estereotipos dañinos a través de algoritmos de inteligencia artificial entrenados con datos de redes sociales es un desafío real que Meta y otros gigantes tecnológicos deben afrontar con cuidado. Al hacer una pausa y reevaluar su enfoque, Meta muestra su voluntad de enfrentar estos complejos dilemas éticos de frente. Consecuencias y pasos futuros para Meta.
La decisión de detener el proyecto de capacitación en IA sin duda tiene consecuencias para los esfuerzos de investigación y desarrollo de Meta. Puede provocar retrasos en el avance de las tecnologías de IA basadas en datos de redes sociales y podría afectar la ventaja competitiva de Meta en el espacio de la IA. Sin embargo, al demostrar un compromiso con las prácticas éticas y la privacidad de los datos, Meta puede mejorar su reputación y construir relaciones más sólidas con los usuarios y los reguladores a largo plazo. En el futuro, Meta necesitará recalibrar su estrategia para la capacitación en IA y considerar fuentes alternativas de datos que prioricen el consentimiento y la privacidad del usuario. Esto podría implicar explorar asociaciones con instituciones académicas, implementar técnicas de anonimización más sólidas o aprovechar métodos de generación de datos sintéticos. Al adaptarse al panorama cambiante de la ética y la regulación de los datos, Meta puede posicionarse como un líder responsable en innovación de IA y al mismo tiempo seguir ampliando los límites de lo que es posible en la industria tecnológica. En conclusión, la decisión de Meta de pausar su proyecto de capacitación en IA con los datos de Facebook e Instagram en Europa reflejan el panorama cambiante de la privacidad de los datos y el escrutinio regulatorio en la industria tecnológica. Los debates sobre la privacidad de los usuarios, las consideraciones éticas y los desafíos legales resaltan la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas a la hora de aprovechar los datos para el desarrollo de la IA. Mientras Meta navega por el complejo terreno de las leyes de protección de datos y los derechos de los usuarios, las implicaciones de esta decisión repercuten en toda la industria tecnológica, enfatizando la necesidad de una innovación responsable y ética en la IA en la era digital. Si te ha gustado este artículo, dame un me gusta y no olvides de dejar un comentario. Muchas gracias.